decimos, si hablamos de ideal del yo y que el ideal del yo se constituye, que aparte vamos a entrar a la identificación que produce esta instancia del ideal del yo también por el Edipo. Por ahora sabemos que ese ideal del yo es, a partir de la castración, esta nueva forma que se presenta ante el yo como una expectativa, una tendencia, y que no solo tiene que ver con los ideales familiares y con esos objetos primordiales, sino también con la transmisión de la cultura, de la educación, es decir, como que Freud ahí abre el espectro, digamos, de lo que se transmite para la constitución del ideal del yo, es decir, abre esto transindividual que se transmite en el Edipo. Entonces, en ese sentido, el ideal del yo es secundario respecto al narcisismo primario. Lo que pasa es que Freud, está buenísima la pregunta, porque lo que ustedes se preguntan, tiene que ver con el modo de explicarlo de Freud, la argumentación que da Freud. Entonces, en la argumentación que da él, claro, él no arma, y eso está bueno, porque no arma tan claramente un primer momento y un segundo momento, y podríamos decir, para ser concretos, la castración entre ambos, porque es el complejo de castración, que es lo que vamos a ver hoy como nudo, digamos, como nudo constitutivo del sujeto, lo que permite esa salida del narcisismo, ¿sí? Pero entonces, en ese sentido, él dice que él toma la psicosis y dice, bueno, este narcisismo del delirio de grandeza, esa omnipotencia, nos está diciendo que hay una estructura anterior, digamos. Y es secundario, pero a mi modo de ver, también es lectura. Freud no es tan rígido en plantear, como si te dijera, fases del narcisismo, sino que lo plantea ahí como descriptivamente. Es secundario respecto a ese primer momento. ¿Sí? Ocurre después, pero está en tensión y en relación, y por ejemplo en el ideal del yo, en ese intento de recuperar, pero incorporando la ley, ¿sí? Por la vía del ideal, e incorporando la legalidad y los ideales de la cultura, etcétera, etcétera, recuperar algo de esa satisfacción narcisista, que estaba puesta en esta imaginaria no diferencia entre el yo y el yo ideal. Ahora con Lacan podemos armar algo. ¿Cómo lo podemos pensar desde Lacan? Que por ahí nos ayuda, porque esto que en Freud es primero y segundo y está bien, pero lo segundo siempre intenta recuperar de un modo transformado algo que se inscribió como satisfactorio, algo que se instauró como satisfactorio, como pleno, pero porque se perdió. O sea, está ese doble juego en Freud, eso paradójico de ese momento primero del narcisismo. Es paradójico porque es ideal en tanto se perdió. ¿Y cómo lo vemos en Profe, una Lacan? consulta. Para. ¿En qué nos aviva Lacan para leer esto de Freud? Que en Freud, que a veces su argumentación es, ¿cómo les diría? Como que da esta idea de desarrollo, no de evolución, desarrollo, donde se va constituyendo esta temporalidad de lo retroactivo a partir de la división entre inconsciente y preconsciente, ¿sí? ¿Qué nos puede permitir verlo, Lacan? Que él nos dice que para ver ese yo ideal perfecto, lleno de perfecciones del narcisismo primario, tiene que estar operando esa mirada del otro, que en Lacan está metaforizada por el espejo plano. Él ahí dice la voz del otro. ¿Se acuerdan todo lo que trabajamos en la clase pasada? Entonces, ese punto de donde el otro nos ubica como yo ideal es el ideal del yo. Este punto eso está en el trabajito que yo les mandé, esa exterioridad, eso exterior es el punto, y si lo piensan un poco no está tan mal. El lugar desde donde nos vemos es externo y es transmitido, ¿sí? Y esa perfección del narcisismo, en tanto perdido, va a estar articulada por el lugar desde donde somos vistos, que incorporamos.
pero desconocemos al mismo tiempo. Nosotros no sabemos desde dónde, es la pregunta, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué espera? Aún hay otra pregunta más, ¿qué busco en los objetos amorosos? Hay algo que siempre se repite. ¿De qué se trata eso? Hay un punto ahí de desconocimiento radical. Y ese punto que no conocemos, que podría ser lo que incorporamos respecto a cómo somos vistos, paradójicamente constituye esa imagen de perfección del narcisismo. Y ahí te da, pero toda la fuerza de la alienación, porque nos vemos perfectos ahí donde nos pusieron para vernos, por decirlo un poco toscamente, digamos, ¿se entiende? Ahí donde fuimos vistos como perfectos. Y por eso retorno una y otra vez a la imagen del cuadro. La perfección que los padres ven en el niño, esas características, eso constituye el yo ideal. No es un yo ideal que es una copia de nuestro cuerpo. Esa imagen de nuestro cuerpo está marcada por el lugar de donde somos vistos. Pero a su vez ese lugar de donde somos vistos es desconocido para nosotros. Y es incorporado. Perdón, Ricardo, sí, hacé tu pregunta. Ah, bien, gracias, profe. En una especie de línea imaginaria cronológica, ¿sería entonces narcisismo primario, periodo de latencia y narcisismo secundario, volviendo a Freud? Me mareaste. Me mareaste un poco. Alguien que me ayude a explicar lo de Ricardo. A retomar lo que él dice. ¿Por qué latencia? Porque La después, latencia es posterior. Estamos en el Edipo, ¿eh? Estamos antes en lo predípico con el narcisismo. Y en el narcisismo secundario estaríamos más en la salida del Edipo. El narcisismo ah, secundario permite que haya objeto y haya investidura de objeto. Entonces tiene que presentarse este con el conflicto primado y de lo esta genital, elección. ¿o no? ¿O estoy Eh, equivocado? Ah, claro, ahí se plantea el conflicto. ¿Mm? Y la latencia es posterior, por eso ubicaba esto. La latencia es posterior. Hay un, a ver, podríamos decir así, perdón, Florencia, vos querías acotar algo. No, Para, no, que estamos él ubicando calculo lo que lo quiere primario hacer y es lo secundario. como una línea cronológica de qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, pero como exacto. que no sé si se podría realizar así. Estamos en un bollo con eso. Y hoy el complejo de castración lo va a embollar más. ¿Por qué? Porque justamente ese tiempo, a ver, en Freud hasta ahora más o menos lo que pescábamos era que ese tiempo cronológico, si dibujáramos una línea del tiempo cronológica, fíjense que ya está en lo que vimos como, en lo que ustedes escribieron, como represión en la Carta 52. Ahí ya está destituido de algún modo o está complicado el tiempo cronológico. ¿Eh? Porque la represión que viene del futuro va a estar determinada por algo, por una vivencia sexual que se transcribe en una nueva fase y es displacentera en esta nueva fase. Entonces, hay un trastocamiento de lo temporal a partir de la división inconsciente-preconsciente, a partir de la represión. Justo encontré algo que por ahí sirve. Entonces, bueno, volviendo al narcisismo, pero hoy lo vamos a revisar también, porque es secundario en el sentido de que intenta recuperar lo primario que se instauró como primario porque se perdió. Todo eso, por eso no es una línea temporal tan, es como media, que se enrula. Nora, Por eso después Lacan va a hacer todo esto de la topología y demás. No está tan claro, perdón, ni el adentro ni el afuera, ni esta línea pasado, presente, futuro. Sí, Pablo. Sí, sí, no, te pregunto también, te escucho. este ordenamiento cronológico que plantea Ricardo, digo, también es distinto en el hombre, en el varón y en la mujer, por el complejo de Edipo, ¿o no? Sí, pero va a haber un punto, sí, pero va a haber un punto, digamos, que es un nudo, vamos a decirle. Hoy vamos a empezar así, que el complejo de castración es un nudo.
un nudo estructurante de la subjetividad, pero como subjetividad es muy difuso, podemos decir del deseo, o de la posición del sujeto en el inconsciente en relación al deseo. Vamos a empezar por ahí. Y en ese sentido, ese nudo trastoca la temporalidad u ordena las fases libidinales para ambos, para el niño y para la niña. Hay una simetría, es diferente. Ah, ya te entiendo lo que vos decís, la salida y la entrada del Edipo, en ese sentido, esos tiempos. Claro, pero ambos estarían, ahí veo a dónde vas, pero ambos estarían vinculados a la castración. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que sí podemos pensar es esto, que la cronología o las fases, en Freud siempre está el término desarrollo y está el término fases, pero está enrarecido. Siempre supone, sobre todo a partir de la neurosis, la fijación, lo retroactivo, la regresión. Por algo vemos, fíjense qué sentido tiene ahora pensar lo progrediente de la carta, lo regrediente de la interpretación de los sueños. ¿Sí? Siempre hay este intento en el campo de la libido, dice Freud, siempre hay un intento de recuperar aquello que se escribió como placentero, pero, y una cosa más, se escribe como placentero en tanto perdido. Entonces, por eso, si no sé si escucharon las clases de Alex, él marca mucho esto. Ojo con que yo ideal es narcisismo, porque yo ideal es narcisismo en tanto se pierde como momento evanescente de perfección. Es como un punto de tensión ese yo ideal, ¿sí? En términos freudianos. En el esquema del espejo lo podemos pensar como las instancias se relacionan una con la otra. Lo que nosotros sabemos, pero ¿por qué es esto? A ver, ¿por qué este tiempo está desordenado? Porque en el origen, digamos, en el primer punto de libidinización de este cuerpo, de esto lo veíamos la otra vez en la consulta, está el otro. Hay una anticipación ya ahí. Entonces, el desarrollo de la psicología evolutiva puede ser útil para pensar, hasta cierto punto, los estadios de la inteligencia, ¿no? No es de la inteligencia, los estadios, alguien que tenga más formación pedagógica, por ahí me lo puede decir. Fabián, ¿vos sabés algo de eso, de Piaget? ¿Lo estudiaste? Porque también esa... Del aprendizaje sería, o del entendimiento. Del aprendizaje, me parece. Sí, claro. Hay de la inteligencia. Flor. Claro, Piaget lo que hace es tomar fases de la inteligencia, de los 0 a los 2 años, de los 2 a los 4, va tomando... Claro, estadios. El modo es como si hubiera un sujeto y un objeto, digamos, Eso. objetivo, o sea, exterior, y el sujeto tiene distintas formas de comprender, de pensar ese objeto. Sí, Flor. Vos iba a decir algo, Florencia. Claro, lo que Piaget, digamos, como que estructura diferentes estadios en los que el niño está atravesando dependiendo de una edad cronológica, digamos, en ese momento piensa cómo se desarrolla el pensamiento, la cognición, el lenguaje, en, por ejemplo, el periodo preoperatorio. Entonces es como todo estructurado. Acá en el psicoanálisis no podemos pensar el narcisismo como una estructura así determinante y fija. No hay singularidad en Alguien Piaget. preguntaba eso también. Lo que se puede pensar respecto a Piaget es, digamos, cuando los que trabajan problemas de aprendizaje lo toman como referencia, porque aparece, y de hecho, más o menos, porque realmente piagetiana, no sé si está muy planteada los aprendizajes en la escuela, pero sí se puede pensar qué pasa. A partir de Piaget se sitúan momentos esperables, digamos, de las posibilidades de articulación y de comprensión, etcétera. Pero Lacan lo discute más, porque Freud no lo conocía, digamos, pero hay una cuestión que es interesante tomar de Piaget para diferenciar el psicoanálisis, y es que cada fase es como que sintetiza y supera la anterior. Eso sería la cuestión. En cambio, en Freud, las fases anteriores persisten, ¿sí? Porque ese ideal del yo está en tensión con el yo ideal perdido, pero a su vez toma, dice Freud, rasgos, valores de la cultura, transmitidos por los educadores, por los padres, y trasciende, digamos, esa relación primaria del niño con la madre. Hay algo de la legalidad, ¿sí?
de lo social que se transmite por la vía del ideal. Por eso yo les subrayaba esa definición que da al final, el desarrollo del yo, ¿sí? Parte de un narcisismo primario y y se distancia. En esa distancia está la castración. Ahora vamos a ir acá. Si nosotros retomamos narcisismo, hay una parte, y hay otra cosa que por ahí viene bien. En el texto de Lacan, cuando lo lean, porque me parece que no lo agarran, le tienen como idea ese texto, en un momento Manoni, vieron que habla del yo ontológico y discute, y dice, a veces me parece, y esto pasa todo el tiempo en psicoanálisis, acá y en todos lados, es como dice, parece que cada uno habla su propia lengua con el psicoanálisis, y hay un poco de eso, es verdad, tratamos de buscar puntos comunes y tratar de entendernos, pero hay algo de eso. Pero dice Manoni, dice en un momento, bueno, en vez de hablar de desarrollo, como hablaba Freud, podríamos hablar de la estructuración. Entonces, estructuración del sujeto, de estas instancias psíquicas, en un ser en desarrollo. Me pareció que es una negociación interesante por ahora, ¿no? Porque no es sin la cronología, no es sin un desarrollo neurológico, sin un desarrollo físico, pero es esto de lo psíquico lo que lo estructura, lo que le da forma. Es el juego que hace Lacan, que le da forma, ¿sí? En lo imaginario. ¿Se entiende? Hasta ahí se entendió más o menos. Y otra cosa que va a servir para pensarlo después es que Lacan va a ubicar más adelante, pero en ese texto algo empieza a decir, cuando pone al ideal del yo en esta estructura imaginaria, en lo imaginario del narcisismo primario, al yo ideal, donde él es su propio ideal, como decía Freud. Él es su propio ideal. Esto lo pone del lado de lo imaginario, en el registro imaginario, y el ideal del yo en el registro simbólico. Porque pone en juego esta transmisión de la ley, de una legalidad, que trasciende esa relación primaria del niño con la madre. Si yo lo tengo que ordenar, te diría, y sí, ahí podríamos pensar que el ideal del yo es secundario. ¿Se entiende? O está en esa... ¿Por qué? Porque implica un distanciamiento respecto al primario. Pero no como fase, no como superación. Eso nomás. Siempre con esa relación de retorno, de tensión respecto a este narcisismo primario en tanto se pierde. ¿Se entendió ahí? O sea, es un juego, no lo podés decir esto primario, esto secundario, ¿no? Porque la idea de primario y secundario da la idea de superación de fases, de que pasamos a una y la anterior no incide, y no es eso lo que ocurre en el campo de la libido, dice Freud, si no, no habría ese modo de satisfacción de la pulsión. ¿Sí? ¿Va Sí, por ahí un quizás poquito? la confusión es que como se llama narcisismo primario y narcisismo secundario, o está el primer tiempo de la represión, el segundo tiempo, entonces capaz que al tener eso, esa disposición parece que es temporal, pero en realidad no lo es. Bien, o sea que es una temporalidad lógica, perfecto. Lo que diferencia lo primario de lo secundario son operaciones psíquicas, ¿sí? Que van a diferenciar ambos espacios, pero los van a relacionar al mismo tiempo. Entonces, no es que esté mal decirlo, mi única advertencia es no considerarlo como fases, digamos, ¿no? Como que una supera a la otra. Por esta idea que da Freud del desarrollo, que es muy particular, es un desarrollo que la distancia genera una intensa aspiración a recobrarlo. Pero ¿por dónde recobra la satisfacción de ese narcisismo primario? Por la vía del ideal, que como es ideal, es inalcanzable, ¿sí? Plantea una distancia insalvable. Y después te va a quedar más claro como identificación edípica. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito a ver, vamos a articular con lo que queremos ver hoy. Hay un texto, chicos, que, Flora, ayúdame, ¿cómo lo pueden conseguir? Que para mí es fantástico por la claridad.
puede estar en dos lugares. Uno que se llama Edipo, castración y perversión, de Oscar Mazzotta, ¿sí? Bueno, yo se los muestro porque está rayado por mi hijo, pero está en este libro, esperen. Está en un libro que se llama Ensayos Lacanianos, que está por todos lados, pero yo sé que está en la bibliografía que distribuye el Centro de Estudiantes, porque todos los años lo conseguimos. ¿Ustedes tienen acceso a eso? No la que está para la materia, porque no es bibliografía estricta de la materia, pero es una ayuda fantástica, porque articula todos estos últimos textos de este cuatrimestre, digamos. Y además Ahora, ¿podrías nos escribir introduce el nombre de otro modo? Porque se entrecorta bastante. ¿En serio? Ah, acá. Perfecto. En el chat. Alguien me tiene que enseñar, hoy vi un video, pero por ahí es en YouTube, de YouTube para mi hijo, donde le daban pizarra transparente y podía escribir en la pizarra. Era maravilloso, porque hoy me haría falta un poco un pizarrón. Se llama así, Edipo, castración y castración. Y articula Freud y Lacan. ¿Sí? Esto es de Oscar Mazzotta. Siempre me olvido si es 2S o 1. Mazzotta es 2S, una S y 2T. Ahí yo encontré en un blog que está subido y pasé la dirección. Habría que pasar la PDF. Sí, pero y yo creo que está en el material que dispone el Centro de Estudiantes. Después hay otro libro que es muy económico y que también, no está pero es más o menos la misma línea, que habla del falo como fundamento, que es este librito, que debe estar, por lo menos, no sé, pero es económico, no sé, ahora no quiero hablar de precio porque no quiero hablar cohete, que se llama Lecturas de Psicoanálisis Freud-Lacan. Entonces, Ensayo Lacaniano es uno, y otro es, que acá también, lo pueden tomar para todos. De hecho, nosotros, en muchas de las cosas que estuvimos trabajando, por ejemplo, cuando trabajamos Elizabeth y demás, seguimos bastante el modo en el que Mazzotta organiza un curso de introducción al psicoanálisis. Porque la verdad que para mí es un dechado de claridad, Mazzotta, es muy claro. Y permite ese puente entre Freud y Lacan, que a veces es dificultoso. Este es otro libro de... mira, el de Lecturas de Psicoanálisis Freud y Lacan. También, ese también es de Oscar Mazzotta. Sí, ese libro está, y la verdad que les va a dar una mano bárbaro. Y aparte, Mazzotta fue un poco olvidado, y ahora lo están resucitando. Así que va a ser una lectura actualizada. Porque en un momento es como que no se lo trabajó más. Mazzotta está en la base de esta materia. Pero después desapareció como bibliografía obligatoria. Y ahora, nuevamente, en todos lados está. En realidad yo lo que veo es que hay cursos y seminarios fuera de la currícula sobre Mazzotta. Me llama la atención. Bien, entonces, yo les había dicho que la idea era, ustedes por lo que sé, ya están trabajándolo en los prácticos, ver si podíamos abordar el texto Organización Genital Infantil, que ya está, es de 1923, o sea, damos un salto cualitativo importante, un salto temporal, perdón, que también es cualitativo, porque también es armar la teoría desde otros lugares, un texto de 1923, que además es un texto que Freud lo presenta como una especie de adenda de ¿cómo se dice? Como adenda me sale ahora, pero apéndice, eso, y tiene que ver con el tema, de apéndice de 3 ensayos, ¿sí? Vieron que 3 ensayos, igual que Interpretación de los Sueños, es un texto que Freud, son textos de principio de siglo, ¿no? 1905, qué sé yo, donde Freud va agregando y agregando notas y notas, ¿sí? Suplementarias, ¿no? Este suplemento, esto que la teoría exige volver a pensarla. Profe, y con el Edipo también pasa lo mismo.
con el Edipo, con 3 ensayos. Con el narcisismo también lo remite al desarrollo de la libido. Nosotros habíamos hablado de autoerotismo, elección de objeto, pero la psicosis nos hizo pensar, a partir de Schreber en realidad, que hay un momento intermedio de desarrollo de la libido, que es el narcisismo, ¿sí? Todo el tiempo está esta reescritura, ¿no? De lo anterior, de revisar las tesis. Y organización genital infantil es como que agrega una fase al desarrollo de la libido, tal cual lo había planteado en 3 ensayos. Entonces, la pregunta de Ricardo viene bárbaro, porque en realidad estamos hablando de fases de desarrollo de la libido. Pero esta fase tiene algo muy particular que lo tenemos que poder ubicar en el texto para darnos cuenta que es una fase que reordena y que temporaliza, es decir, otorga un ordenamiento temporal a las otras fases. Da razón de las otras fases. A ver, esperen que estuve leyendo un señor que me abrió la cabeza al respecto y dice algo así. A ver si lo encuentro. Estas son mis notas. Un señor que se llamaba Rodríguez Ponte, que es maravilloso, de claro, pero bueno, ya encontraremos, ya van a tener tiempo de leerlo, recién arrancan. Yo les... Ay, a mí me encantan estructuras clínicas de Ponte, textazo. Tiene una claridad este hombre que no se puede creer. Es como Mazzotta, es el mismo estilo de enseñanza, ¿viste? De ir a los términos con el eslogan, digamos. Eso me gusta, leer de esa manera. Acá, esperen. ¡Ay, no! Pucha, tengo tantas notas. ¿Era acá? No era acá. Esperen, era acá. Esto de... Él plantea esto, que en realidad está en el texto de Mazzotta que yo les digo, el complejo de castración como un nudo, decíamos. Es decir, ¿por qué? Porque es determinante para la posición del sujeto como posición sexuada, ¿sí? ¿Cuál va a ser su posición inconsciente en relación al sexo, a la elección de objeto, al deseo? Es decir, que casi les diría que también para nosotros es un nudo en nuestro proceso de enseñanza, porque nos reordena todo lo anterior. Y no sé si lograré transmitírselo hoy, pero esa función de nudo y de reordenar los tiempos, incluidos los de la represión, lo vamos a ver, pero así plasmadísimo, en Juanito, en lo que habíamos leído de la fobia, articulado al complejo de castración, en la misma presentación del caso. Ese anudamiento hay un anudamiento que es estructural. A ver, cuando se presenta para el sujeto, niña o niño, en distintos tiempos, como decía, respecto al Edipo, como decía Pablo, la elección que supone el complejo de castración, es decir, confronta al sujeto una elección, esto conlleva la división subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que se constituya lo inconsciente como tal. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿No va a ser recién en la etapa fálica? Claro, no hay una coincidencia cronológica, pero sí hay un reordenamiento de las fases anteriores a partir de la castración, del complejo de castración. Entonces podríamos decir que el complejo de castración nos permite pensar los tiempos de la represión de otra manera. Nos ayuda a pensar los tiempos de la represión. Nora, ¿cómo se llamaba el autor que menciona esto? Esto que dije ahora es un autor que se llama Rodríguez Ponte, que creo que se lee más adelante, en 5º año, ya empiezan, en las clínicas lo empiezan a trabajar. Pero el que nosotros podemos tomar, el que nosotros podemos, que es un hombre que murió hace no mucho tiempo, que daba clases en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Pero él, a su vez, toma Mazzotta. El que nosotros leemos es Mazzotta, que es más de los 70, podríamos decir, 70, 60, 70, ¿no? Lo que en clínica, claro. Sí, porque ya trabaja Lacan directamente, pero para hacer ese puente entre Freud y Lacan, Mazzotta es fantástico,
porque es muy claro, ¿sí? Y son clases que él dio en España, no acá, porque fue exiliado, creo, acá. Bien, entonces, lo que les quería decir era que el complejo de castración, como nudo estructurante que conmina al sujeto, y acá digo sujeto, hombre o mujer, es sujeto a una elección en relación al sexo, ¿sí? A una posición inconsciente respecto al deseo, a una posición inconsciente, en definitiva, articula o reordena las fases libidinales descritas por Freud en 3 ensayos. Reordena ese desarrollo de la libido. Es como que es la castración lo que ordena, o ese proceso, o esa elección que plantea la castración, ¿sí? Una elección, por otro lado, paradójica, imposible, ¿sí? Entonces, de algún modo, a partir de la castración, podemos entender mejor por qué se produce esa división del sujeto, ¿sí? O sea, por qué se instaura lo inconsciente. O sea, cómo funciona la represión, porque represión inconsciente, ¿se acuerdan que no podíamos pensar uno sin otro? Esto es como si a nosotros mismos nos reordenara hacia atrás. Tanto el tema de la represión como el tema del narcisismo, ¿sí? Entonces, ustedes se acuerdan que en el texto de Narcisismo, Freud decía, ¿por qué el ser humano tiene que abandonar algo que supuestamente es tan placentero? Dice, bueno, no lo sabemos muy bien, no nos queda muy claro, pero sabemos que el eje de esto, que el nudo, que la operación fundamental, lo que va a poner en falta o en cuestionamiento ese narcisismo es la castración. Por el lado del niño, la angustia ante la posible pérdida. Por el lado de la niña, el sentirse en falta, lo que Freud llamaba envidia del pene, que hoy suena como muy antipático, pero sí es esta cuestión de en falta respecto a algo que no le falta. Entonces, ¿por qué falta? Entonces, la castración de la falta. Y las reacciones del niño, niña, ante esa falta, va a ser lo que se reprime, podríamos decir. O cómo se las arregla con eso. Y vamos a ver si lo podemos pesquisar en Juanito. Tal vez, como todas las clases, me va a llevar más de una. Pero bueno, vale la pena, ¿no? Vamos pensando de a poquito, a ver si vamos entendiendo. Claro, miren cómo lo dice Lacan después, dice, asunción por el hombre, pero lo dice en general, por el ser humano, podríamos decir, de su sexo. ¿Por qué, digamos, no asumir sus atributos sino a través de una amenaza, digamos? Incluso bajo el aspecto de una privación, amenaza para el varón, privación para la niña. Si la posición sexuada se asume desde ahí, esto nos da la pauta de esto que Freud nos dice desde el comienzo, que es el desarrollo esencial de la sexualidad humana. Pero para entender todo esto, esperen que quería encontrar esto del tiempo, que me vino bárbaro la pregunta de ustedes, porque también lo tenía en la cabeza. Denme un segundito. Ah, esto. Es lo mismo que les decía, pero está lindo como está dicho. Desarrollo de la libido. Dice, el desarrollo no regula, ¿no? O sea, el desarrollo libidinal, pongamos como lo planteaba Freud, fase oral, fase anal, ahora agrega la fase fálica y fase genital, pero que ya la ubica, o sea, la latencia, como decía Ricardo, y después la fase genital la ubica recién en la pubertad, ¿no? Pero entonces dice que ese desarrollo no está regulado por el desarrollo mismo, sino que está regulado por el complejo de castración, inconsciente en su función de nudo,
anudamiento constitutivo o estructurante. Es decir, que la fase fálica regula, es la ratio, dice, en el sentido de que por un lado da razones del desarrollo, lo ordena, y por otro lado divide, ¿sí? La fase fálica regula, es la ratio de esta sucesión de fases de la libido. En realidad podríamos decir en términos freudianos que reordena. ¿Ustedes leyeron el texto? Para que esto no suene tan... ¿Leyeron el texto? Que es cortito, porque a mí me da risa, porque este texto, yo les digo, son 3 páginas y media. Bueno, pongamos 4 páginas. Pero tiene un montón de cosas. Y justamente una de las cosas, la verdad que tu pregunta, Ricardo, estuvo bárbara, porque una de las cuestiones importantes es la temporalidad que va definiendo este texto, y que a veces uno la pasa de largo, ¿sí? Pero está definiendo tiempos. Entonces... Sí, a mí como por eso se me armó una cosita ahí que sí, por eso porque lo es un pregunté. tema. Claro, está genial. Reordena lo cronológico, podríamos decir. Es muy válida la pregunta porque podríamos decir que la fase fálica reordena, por un lado, el desarrollo libidinal tal cual lo planteó Freud en 3 ensayos, y también, podríamos decir, es lo que permite ordenar lógicamente el tiempo cronológico. ¿Y qué es lógicamente? Claro. Lo singular de cada sujeto. ¿Vieron que ustedes decían? Y los estadios de Piaget no dejan afuera la singularidad. Entonces podríamos decir, los tiempos lógicos introducen lo singular, porque es como cada uno se las arregla con la castración. Entonces la castración introduce el tiempo lógico en esa cronología del desarrollo del niño. ¿Sí? Pero piensen, a ver, si lo leyeron, yo les digo esto, les digo esta idea. El complejo de castración es la ratio, es la razón, reordena las fases anteriores. ¿Cómo lo dice Freud en este pequeño texto respecto a las pérdidas? Y ahí está el nudo para mí. La dimensión de pérdida que instaura la fase fálica, porque la castración no es sino es en relación al falo, a la fase no una fálica. pérdida, perdón, no una pérdida imaginaria, porque el niño primero pierde como el pecho, el objeto materno, un poco Alex también habla de eso. Después, en la segunda fase, en la sádico anal, como que pierde las heces, y también es real eso que pierde. Pero acá, tanto la niña que se asume con la falta y el niño que tiene miedo de que le falte algo que no le va a faltar. O sea, como que es un poco imaginaria esa falta, no se lleva adelante nunca. Exactamente, y lo importante de eso, es más, en ese momento, imagínense, estaban discutiendo todo, las mujeres psicoanalistas ahí, estaba Andrea Salomé, están en un debate muy profundo en el psicoanálisis, decían, no, el trauma, no me acuerdo cuál era, Abraham creo que es, si no me equivoco, el trauma está en el nacimiento. Lo traumático es el nacimiento, esa es la pérdida fundamental de esa relación primordial con la madre, ¿no? O Rank, puede ser, mira, no sé, ahí, porque hay varias teorías, está la de Adler con la envidia, que es la que toma Jung, bueno, hay varias, pero nacimiento, destete, esa es la caca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas pérdidas eran pérdidas, podríamos decir, reales, entre comillas, de objetos concretos. Pero la única pérdida que temporaliza, es decir, que otorga una lógica a esa cronología de pérdidas, o, dicho de otro modo, reorganiza aquellas pérdidas, las resignifica, porque al final encontrar un tiempo lógico es resignificar. O sea que esto tiene que ver con la significatividad, dice Freud. La significatividad, fíjense el término que usan. Es una pérdida, la única pérdida que no es real. Es respecto a un objeto, vamos a agarrarnos por ahora de ese término que nos
nos donó Lacan, que es imaginario. ¿Y por qué es imaginario? ¿Cómo lo encuentran en el texto? ¿Por qué Freud dice que es imaginario? Y después lo vamos a pesquisarlo un poco en Juanito, que es divertido si no fuera que Juanito se angustia tanto con esto, ¿no? ¿Por qué es imaginario? A ver, vamos a tratar de pensar eso juntos. Puede ser Según porque este texto. porque supone una completud. Y está perfecto eso, pero en función de lo que dice el texto, ¿dónde podrían ubicar esa, no sé cómo llamarlo, consistencia imaginaria? Esa cosa de no realidad por ahora, tomándolo visto en términos, como lo decía Lacan, algo ilusorio, en eso como más descriptivamente. Después sí toma un estatuto de falo imaginario, falo simbólico. Claro, exactamente. Rocío Araya dice, por la primado del falo, exactamente por la premisa universal. Porque hay un primado del falo en vez de un primado del genital del pene. ¿Y qué quiere decir que sea un primado del falo? Que se supone que debería de estar. Es decir, que el niño lee desde cierto lugar la diferencia de sexos. Acá Freud habla del varón. Esto va a afectar a la niña de otra manera. Entonces, también tenemos que pensar, ¿por qué a ambos lo afecta? Esta primacía del falo o este primado del falo. Que Freud lo dice de esta manera, lo deben haber visto ya, ¿sí? Y hay algo muy interesante en esto del primado del falo y que tal vez tiene que ver y nos permite afinar un poco la idea de lo imaginario, y es esto de premisa universal. Lo universal. Para todos lo mismo. Todos los individuos deben formar parte, deben estar afectados. dice Juan, la premisa universal del hace pipí, el bibismacher de Juanito. No, es maravilloso, Juanito. Es tan inteligente las cosas que dice, que lo deja muy pintado al padre pobre, en varios momentos de la observación. Pero bueno, premisa universal, todos iguales, ¿sí? Esto tiene un componente narcisista. Hay algo de lo universal que se liga a ese primer momento narcisista. Anticipo algo que los complica y a su vez no. Mazota, lo que pasa es que ya tenemos que ir a sexualidad femenina, pero solo lo anticipo. Mazota dice, no podemos hablar de narcisismo si no hablamos de la relación tan particular del niño al deseo de la madre. No a la madre, al deseo de la madre. O esto que, ¿se acuerdan cuando leíamos que, digo rápido y después yo voy rebobinando? Cuando leímos que Juanito se angustiaba en la calle, ¿se acuerdan que yo les leí? Y que va con la madre, y con la madre también se angustia. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, lo retomo entonces después. Pero Mazota en ese texto que yo les decía lo ubica así. Dice, si hablamos de narcisismo, hablamos de madre fálica. O sea, hablamos de la posición del niño en relación al deseo de la madre. O tomando lo que un momento ideal de completar. El niño desea ser deseado por la madre. ¿Sí? No es que se dice que se en forma ese una... momento... Sí, ¿qué? ¿Una qué? ¿No es que se dice que se forma una célula Sí. narcisista? Célula madre fálica, hijo narcisista. Es decir, que el niño va a ocupar ese lugar del narcisismo se constituye esa libido en el yo, es la energía del deseo materno, dice Mazota, lo dice así. Miren qué traducción de libido, energía del deseo materno. Si no, no hay libido en el yo. Claro, porque cuando uno lo leía en Freud, a no ser que ubicáramos esta cuestión de la elección de objeto, madre nutricia, padre protector, el niño en esta posición ideal respecto a los padres, esa libido, ¿cómo surgía, digamos? ¿Sí? Entonces, ese yo está libidinizado y en términos freudianos se constituye como tal
Si está puesta en juego la energía del deseo materno, dice Mazzotta, ¿no? La libido como esa energía, lo inviste. ¿Sí? O sea que el niño está en tensión y en relación a algo que la madre desea. Que no sabe qué es. ¿Sí? Entonces, en realidad, el niño no está solo con la madre, dice Mazzotta, y ahora me vendría bien el pizarrón. Entre el niño y la madre se interpone el falo. Eso también lo dice Lacan, creo. Por ahora lo representamos, ahí te doy la palabra, por ahora lo representamos como imaginariamente lo que va a representar ese objeto de deseo de la madre. Sí, Pablo. Hablaste vos, ¿no? Sí. ¿Quién habló? No, era Ricardo. No, justo eso creo que lo había leído que decía Lacan, que entre la madre y el hijo siempre había alguien en el medio que era el falo. Una mediación, digamos, ¿no? Una mediación, porque el deseo supone una mediación, no hay una relación directa. Y esto nos saca digamos, del Edipo como ese cuentito mamá, papá, nene, ¿no? Digamos. Es decir, acá Mazzotta hace esa introducción, dice, bueno, si hablamos del Edipo completo, no es hablar del Edipo en cuanto al amor por la madre, en el caso del varón, y rivalidad con el padre, o amor por el padre, y identificación a la madre, digamos, ese Edipo completo en relación a la bisexualidad, sino el Edipo completo en relación a cómo opera el falo, como si el falo fuera el motor del Edipo. ¿Sí? Según cómo se ubique entre esos tres personajes, ¿sí? La pareja de padres, ahora podemos decir la pareja, pongamos, en época de Freud es madre-padre, ahora puede ser otra pareja, pero sin embargo, estos operadores están. ¿Qué ocupa el lugar fálico? Y ese lugar fálico va a tener que ver con la significatividad, dice Freud. Tiene que ver con el sentido, con el significado. ¿Por qué? Porque fíjense, otra cosa que dice este señor Rodríguez Ponte que me encantó, dice, es como que el falo produce una inmixción, digamos, articula algo que es del orden de la representación con algo que es del orden del cuerpo vivo, porque ¿hay pene o no hay pene? Y además lo que se ve del genital masculino, no son los testículos, ¿sí? Es el pene, lo que se ve erecto o no se ve. Y hay todo un juego respecto a lo que se ve y lo que no se ve para el niño en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué mezcla representación o enlaza, digamos, el complejo de castración, articula, anuda la representación con el cuerpo vivo? Y porque el niño o la niña van a ver en ese cuerpo vivo algo del orden de la representación. Lo van a leer desde ahí, podríamos decir. De una premisa de no diferencia, de universalidad. De hecho, va a decir Freud después, cuando veamos el Edipo de la niña, que de algún modo en esa salida del Edipo, tanto para el niño como para la niña, se desconoce la vagina. Permanece desconocida, o tal vez hay algunas sensaciones, ¿sí? Pero hay algo ahí que no se termina de definir en el Edipo y que va a tener que ver, después lo vamos a pensar, con la sexualidad femenina. Femenino, la feminidad, lo que representa o no en ese marco fálico y del Edipo, lo femenino. Pero más allá de eso, esta inmixción, esta articulación entre la representación y lo vivo del cuerpo, esa diferencia entre pene no pene, va a ser leída desde una premisa, desde un campo de representaciones, desde un campo de sentidos, y va a tener significación a partir de eso.
va a producir significaciones. ¿Cuál es el ejemplo típico de significaciones? Dígame si voy rápido, ¿eh? Yo te quería preguntar, me perdí una parte porque le tuve que ir a abrir a los albaniles, pero recién retomo con esto último que decís, y digo, te pregunto, esa significación a la que vos te referís sería la de tener como valoración y no tener como algo minoso, digamos, como la falta. Antes de eso, sería todas las teorías que se producen a partir de que se lee que se puede perder o que falta. Por ahora estamos acá, que se puede perder, está bien, en el caso del niño. Está bien, para ubicarme un poco. Entonces, eso es interesante, ¿por qué? Pero está bien también lo que vos decís. Lo que pasa es que además eso produce significaciones. Porque si eso no está, claro, por eso te decía eso. ¿Por qué puede faltar? Porque todas las asociaciones y todas las historias, como decís, en relación a eso, lo que se tiene y lo que no se tiene. Absolutamente. Y, digamos, qué es lo que se valora a partir del tener y lo que no se valora a partir del no tener. Claro, todos los órdenes, claro. no solamente del cuerpo ahí, digamos, después se traslada a todo. Exactamente, pero ahí está lo interesante del psicoanálisis, que, digamos, esto está anudado en algo fundante del cuerpo, respecto al cuerpo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, y después las significaciones, por supuesto, sí, se transfieren las significaciones fálicas o de estar en falta, porque lo fálico, ahí podemos decir, mira, vamos a tomar lo que dice Pablo, lo fálico siempre también supone lo que está en falta. Si hay una premisa universal, si yo digo, tiene que haber, ¿sí? Y claro, si leo, alguien tiene es porque alguien no tiene, digamos, por claro, la posición. y leo en la diferencia de sexos que algo falta, leo eso, ¿sí? O en el caso del niño, se angustia porque puede faltar, y ahora lo vamos a ver esos tiempos en Juanito, ¿sí? Si leo eso a partir de la premisa universal, construyo teorías, significaciones de qué es lo que falta. ¿De qué se trata esto que me falta, que le falta al otro, que está jugando como falta? Entonces, la premisa produce el significado de la falta, o las significaciones, para ser más precisa. ¿Se entiende esto? Se me ocurre una cosa, no sé si ¿Estoy yendo muy al diablo o lo van pescando? No, ¿Está profe, bien? como que la premisa instaura la falta, tanto para uno como para el otro. Perfecto. Y todos los sentidos que se puedan producir alrededor de esto. ¿Qué es lo que falta? ¿No? Ahí estaría lo que dice Pablo, cómo esto se traslada a muchos ámbitos. Sí, Pablo. No, que no me quiero ir por las ramas, pero lo relacioné con Aristóteles, digamos. La El cuestión universal. del acto y la potencia como posibilidad, digamos, la posibilidad de ser a partir de tener o no tener. No sé si me explico. Bueno, es que eso se va a diferenciar el ser y el tener. Claro. En el Edipo. Pero digo, todas esas significaciones sí. parten de esas teorías que se arman a partir de tener o no tener, de posibilidades, de posibilidad de perderlo, de tenerlo y perderlo, de no tenerlo y... Claro, y ahí en un punto se jugaría el ser. Trocarlo por otra cosa, claro, tal cual. En ese punto se juega el ser, claro. Sí, ahí estamos, digamos, ahí estamos atrapados. Pero, bueno, y eso, en términos freudianos, son las teorías sexuales infantiles. Digamos, que el narcisismo entonces sería como el registro de completud y el falo como el registro de la falta y sí, va bien eso, va por ahí. O la castración instaura la falta respecto a ese, y el falo como el registro de la falta y la posible pérdida. El falo está entre, digamos, ¿no? Porque claro, el narcisismo del lado del niño es su relación particular entre ser y no ser, tomando lo que dice Pablo, ese objeto de deseo de la madre. ¿Sí?
que el falo simbolizaría, ser imaginariamente, o sea, en esto del ser y la potencia y qué sé yo, bueno, no lo podríamos leer exactamente así, el ser, leemos lo imaginario, el ser como las significaciones, lo imaginario, lo que falta para, lo que podría ser, ¿sí? Lo que me falta para, esa tensión, digamos, con el ideal. Tal vez podríamos pensar el falo en distintos registros, pero sí, el falo, la premisa universal, instaura la falta, la posibilidad de que en el registro imaginario y en el registro simbólico. ¿Por qué? Porque es una ley universal, entonces simbólica, pero el objeto que falta es imaginario. Podríamos pensarlo en términos de Lacan, pero eso ya es un seminario de Lacan. Lo vamos a ver cuando veamos el Edipo en Lacan y cómo hay un pasaje ahí, digamos, de imaginario a simbólico respecto al falo. Pero en este primer momento del narcisismo, el niño ocupa imaginariamente ese lugar de objeto que colma el deseo materno, ¿sí? Porque también sabemos que ese lugar ideal, ese lugar del yo ideal, el niño se tiene que alienar ahí, pero él no es ese yo ideal. Es y no es, digamos, no es otra cosa tampoco, pero hay algo que agujerea, digamos, esa completud del yo ideal. Lo que pasa que en el narcisismo primario esto está velado, ¿sí? Está como, sí, velado en esa imagen, ¿sí? Hay algo que no se ve y es que el niño es puesto en ese lugar, ¿sí? Entonces, ahí estaría esa oscilación, ese pasaje, a partir de la castración, de lo que vos ubicabas como falo imaginario del lado del narcisismo y falo simbólico es a partir de las identificaciones secundarias del Edipo. Entonces, volviendo a esto de la significación, las teorías sexuales infantiles es como el niño se las arregla con esa diferencia, porque esto no ocurre de una vez. Y esto es importante. No sé si ustedes pudieron ver que hay al menos 2, pero en realidad 3 tiempos que Freud ubica en los que se inscribe el complejo de castración. Como que hay un primer momento, una segunda huella, un primer momento, una segunda huella, y recién un tercer momento donde esto se resignifica. La angustia no aparece al principio, como es el caso de Juanito. Acá está ordenado por Freud en el texto, pero veámoslo en Juanito. Dice, en un primer momento, por ejemplo, cuando en Juanito ustedes tienen las observaciones del padre y después el análisis que hace Freud de esas observaciones del padre. Yo les quería leer un par de cositas de las observaciones del padre. Igual no nos apuremos con esto de lo imaginario y lo simbólico porque a veces no es tan fácil de articular, pero sí podríamos pensar que esa premisa universal, ese de suponer todos tienen, ¿sí? Tiene un aspecto de legalidad, ¿sí? Pero eso que todos deberían tener no es un objeto real en principio, es un objeto imaginario. Tanto el genital femenino como el genital masculino se posicionan, digamos, o están en relación, en diferencia respecto a ese objeto imaginario. A ver, ¿qué dice Juan? Claro, la amenaza de castración por parte de la madre sería el primer tiempo. Exacto. Cuando, ¿vos leíste, Juanito? Muy bien. Porque al principio, que después Freud eso lo retoma, esperen que se me empañan los lentes. Al principio, no me acuerdo si era que él se estaba tocando. Sí, creo que tenía que ver con eso. Era muy chiquito, 3 años y medio. Entonces, su interés en el hace pipí no es, sin embargo, meramente teórico. Como cabría conjeturar, ese interés lo estimula también a tocarse el miembro. A la edad estos son el relato del padre. A la edad de 3 años y medio, su madre lo encuentra con la mano en el pene, con las manos en la masa. Ella lo amenaza. Si haces eso, yo llamo al doctor A y te lo va a cortar al hacer pipí. Y entonces, ¿con qué harías pipí? Le dice la madre. Con la cola. Dice Juanito. Él responde, todavía sin conciencia de culpa, pero es la ocasión, acá dice Freud, en que adquiere el complejo de castración. En realidad es como una primera marca
de ese complejo de castración, ¿no? Hay una huella que queda ahí sin un sentido, digamos, que debe enlazarse con otra marca para cobrar retroactivamente el sentido de una pérdida. Luego aparece la hermana, ¿sí? Nace la hermana. Y él empieza a ver, bueno, esto, que la hermana no tiene. Entonces él dice, bueno, pero ya le va a crecer. ¿Se acuerdan de esto? Cuando la hermana se está bañando, ¿sí? Entre medio va contando que está mirando, está muy interesado en los hace pipí del león, los hace pipí grandes, los hace pipí que él puede ver, que puede observar. Entonces, primero es el tema de los animales, ¿sí? Él va mucho al zoológico con los padres y está siempre preguntando. Y después les pregunta a los padres. Tú tienes le dice al padre, vos tenés una cepipí grande, qué sé yo. Le dice a la mamá, ¿vos tenés una cepipí grande? Por supuesto, le dice la madre. ¿Sí? Dice, Hans a los 3 años y 3/4. Tú también, esto le dice al papá y a la mamá. Ella pregunta, ¿pero por qué miras así? Y él está siempre muy pendiente de que la madre se cambie. ¿Y cuándo se cambia? Entonces establece fantasías, porque dice, yo vi debajo de la camisa de mamá una cepipí grande. Dice, ¿no? Entonces, otra vez tenso ve cómo su madre se desviste para meterse en la cama, perdón. Y ella pregunta, ¿pero por qué miras así? Solo para ver si tú también tienes una cepipí. Naturalmente, le dice la madre, ¿no lo sabías? No, pensé que como eras tan grande tendrías una cepipí como el de un caballo. ¿Sí? Entonces, dice, y nuevamente aparece esto, reparemos en esa expectativa de Hans que solo más tarde cobrará significatividad. Entonces estamos en esto de por qué la castración es la razón de las fases de la libido. Porque el complejo de castración y los tiempos en que se inscribe, es decir, instaura esta idea de que la significatividad solo se produce más tarde. Fíjense que Freud marca mucho esta idea de más tarde, solo después, solo más tarde. ¿Qué vimos nosotros? Además del narcisismo, que no estaba tan claro, pero ¿qué vimos? Que hoy lo comentó Florencia, que plantea sí o sí más de un tiempo. Que decíamos, no puede darse si no es en 3. Exacto. Entonces, fíjense la represión, como acá, ese solo más tarde, esa temporalidad, la introduce la castración. Porque eso que se inscribe en un primer momento es una huella que queda ahí, que es marca de esta diferencia de sexos, pero no implica todavía angustia para el niño. ¿Sí? Si no enlaza esa diferencia de sexos que él percibe con la amenaza, hasta que eso no se enlace, él no se angustia. Y aparece la angustia porque se enlazaron. Eso es lo que está en organización genital infantil. Entonces, cuando Freud dice afectivamente sustantiva, es que ahí operó la represión. Ahí ya haría sustituto. Todavía no. La angustia. O sea, cuando aparece la angustia es que empieza a funcionar la represión. Porque no puede elegir. Porque está ante una elección que lo obliga a reprimir. Pero no importa, digamos, el niño se angustia porque puede perderlo. ¿Pero qué va a perder? ¿Por qué va a perder? Digamos, ¿por qué se juega la posibilidad de una pérdida? Es complicado porque uno dice, ¿y pero por qué? Porque le dicen que le van a cortar. Lo inscribe como la posibilidad de una pérdida. ¿Qué se está jugando ahí para que eso tome esa significatividad? ¿Se entiende? O sea, no se entiende. Dejémoslo ahí, dejémoslo abierto, porque justamente no es tan claro. Pero lo que sí nos dice Freud es que, primero, no le da un sentido de castración. Por ejemplo, acá lo pone al revés. Acá, en el caso de Juanito, como él lo presenta, pone así. Primero hay una amenaza de la madre. Ahora vamos a ver, está bien, me anticipé con esto de la elección. La elección es la salida, lo que determina la salida de ese complejo de castración.
¿sí? Pero que es la salida del Edipo, digamos. Porque si tiene el falo, puede perderlo. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero, digamos, en Juanito, ¿cómo está? Él dice, bueno, al principio hay una amenaza que él dice, no importa, hago pis por la cola, no necesito el pene. Pero el pene cobra mucha significatividad, dice Freud, porque además es una actividad placentera. Pero es una actividad placentera que es sancionada por los padres, ¿sí? Y a su vez, a la medida que el pene real, el pene de su cuerpo cobra, y en la niña también, ¿sí? El erotismo clitoridio tiene un valor placentero para la niña en esta fase. No solo en esta fase, pero digo, cobra relevancia, ¿sí? Ese genital, esa fase genital en la infancia, pero es una fase genital que desconoce la diferencia. Entonces, o está la amenaza primero o está la percepción de la diferencia de sexos primero, pero no se enlazan como que él puede perderlo, ¿sí? En el caso del varón. Todavía no. O está esa amenaza y él dice, bueno, voy a hacer la pis por la cola, o ve la diferencia de sexo y dice, ya le va a crecer, ¿sí? Entonces, la primera reacción del niño, dice Freud, es el desmentido. Es como una huella que se borra, pero que a su vez está. Porque no desmentiría si no estuviera esa huella. ¿Qué es desmentir? Decir, sí, es verdad, pero no. Pero aún así yo pienso que le va a crecer, que tiene un pene chiquito. Sí, Leonela y María. Leonela, la angustia porque tiene que elegir la satisfacción genital o seguir manteniendo su pene, así sería su primera elección. Algo así, digamos. Tener el pene también implica poder perderlo, podríamos decir. Sí, María. Sí, yo acá estaba pensando en la página 148 cuando Freud plantea que dice que el niño cree, al contrario, que solo personas despreciables del sexo femenino, probablemente culpables de las mismas mociones prohibidas en el que él mismo incurrió, en el sentido de que él lo toma como un castigo a esa pérdida, un castigo a esos sentimientos hacia la madre. Se anudan. Lo veo del lado del castigo. Porque casualmente, el castigo es, que después Freud en el Edipo lo va a decir muy bien, la fase fálica, la masturbación en la fase fálica, es la descarga, ¿sí?, de la elección edípica. Es la descarga pulsional, sexual, de la elección edípica, ¿sí? Del amor incestuoso por la madre o el padre, depende, digamos, que se juegue, pero claro, exactamente. Pero antes, más despacito. Entonces, hay una cuestión ahí que es importante. Esa primera huella, esa primera marca relacionada con la diferencia sexual, el niño la desmiente. Es como que la escribe y la borra al mismo tiempo. Y esa fase del desmentido, no sé si lo dice acá Freud o lo dice en Juanito, dice, ese intervalo entre reconocer la falta y angustiarse por la posibilidad de perderlo puede durar años. ¿Sí? Hay algo ahí que puede sostenerse mucho tiempo. Y, si no y después se sostiene de modo inconsciente esas teorías sexuales infantiles que, de algún modo, desmienten la diferencia sexual. Por el lado de que la madre lo tiene, o por el lado de que el niño está en una posición fálica, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, el desmentido tiene que ver con todas las creencias, las teorías sexuales infantiles, ya le va a creer, el niño nace por el ano, se desconoce el órgano genital femenino, ¿sí? La madre tiene un pene grande, dice Juanito, ¿sí? Y en un momento, él observa a la hermana y en un tercer momento, él se empieza a angustiar. Pero ya no, los padres no saben que él no dice que se angustia porque puede perderlo. Entra en la fobia. Primero se angustia y después empieza con estas formaciones sustitutivas propias de la fobia. Y ahí está lo que vos traías, hay una articulación entre la elección del objeto incestuoso y la posibilidad de perderlo. ¿Sí? Es decir, el niño, ¿por qué se angustia? O Juanito, ¿por qué se angustia?
No sabemos, pero empieza a angustiarse cuando sale, ¿sí? Y cuando sale con la madre se angustia igual. Entonces ahí aparecía esto que, voy un poquito rápido, pero aparecía esto que yo les había dicho, que él sale con la niñera y aparece el primer momento de angustia, que ahí le dicen la pavada, no es la pavada, ¿cómo es la tontería? Le dice el padre. Otra vez te vino la tontería, ese miedo como tonto, digamos, miedo tonto a los caballos, a los carros, a todo lo que se relacione con los caballos. Entonces, el primer momento de esa angustia, o lo que pueden ubicar en esa historia, que nunca es tan prolijo, pero como para ordenarla en la presentación, tiene que ver con que sale con la niñera y le dice, yo quiero hacerme con mi mami. Quiero volver porque quiero hacerme cumplidos con mi mami. Y después, él sale con la madre y se angustia igual. Entonces, en ese momento, dice Freud, la angustia corresponde entonces a una añoranza reprimida, que no es lo mismo que añoranza. La represión cuenta también en algo. La añoranza se podría mudar en satisfacción si uno le aporta el objeto. Digamos, si fuera algo consciente, extraño a mi mamá, está mi mamá, me tranquilizo. Pero acá hay angustia, es otra cosa. No es que extraña, no es añoranza, es angustia. ¿Vieron la primera fase de la histeria de angustia? Entonces, para la angustia, esa terapia, o sea, aportarle el objeto añorado, no sirve. Ella permanece aunque la añoranza pudiera ser satisfecha. Ya no se la puede mudar en libido. La libido es retenida en la represión por alguna cosa. Lo que se muestra en Hans a raíz del segundo paseo cuando la madre lo acompaña. Ahora está con la madre a pesar de la cual tiene angustia. Es decir, una añoranza de ella no saciada. Digamos, esa añoranza de ella no saciada es lo reprimido, digamos. Pero entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué se juega en esa añoranza de la madre? ¿Sí? Que se articula con la angustia respecto al pene, digamos, pero que también no está presentada como su pérdida del pene, sino en eso de estar pendiente del pene de los animales y después en tener miedo a los animales, al caballo, después empieza todo este juego de sustitución. ¿Sí? Es decir, que hay ese complejo de castración, ese miedo a perder el pene, articulado a la angustia o a la añoranza no saciada respecto a la madre, se reprime. Y la reacción es la fobia. La reacción es la sustitución. Profe. Miren cómo... Sí, a ver, perdón, una cosita. María, ¿se articula ahí en lo que vos decías? Sí, sí. Porque hay algo en lo que se espera de la madre que no tiene que ver, nuevamente, por eso les decía añoranza no saciada, pensémoslo, démosle la vueltita, respecto a lo que hablábamos antes. ¿Con qué se relaciona el niño? Es decir, ¿qué está entre el niño y la madre? Hay algo que no tiene que ver con la persona de la madre, ¿se entiende? Hay algo que en lo que Juanito se siente que pierde un lugar respecto a la madre, ¿sí? Que se pone en juego en esa angustia. ¿Por qué? Me olvidé la parte anterior. Antes de esto, ya a los 4 años y 3/4, una cosa así, o en cuarto, qué sé yo, la madre lo está bañando. Él le dice, lo entalca y él le dice, pasame el dedo por ahí. Pasame el dedo por el pene, por el pito, digamos, por el hace pipí. Y la madre le dice, no, eso es una porquería, lo rechaza. ¿Sí? Entonces Freud ubica, después de esos 3 momentos, primer momento de la amenaza, que no pasó nada. Segundo momento que él ve el genital de la hermana y dice ya le va a crecer. Pone en juego, primero como si no lo hubiera registrado. Después algo registró porque pone en juego el desmentido, ya lo va a crecer, ya le va a crecer. ¿Se entiende? El desmentido es un modo renegatorio de escribir un primer tiempo de la castración. Esas teorías sexuales, ya le va a crecer, pongamos, en este caso.
Y un tercer momento, donde él es rechazado como objeto de amor por la madre, articulado al pene. Cuando la madre, ahí se articula la amenaza, cuando la madre le dice, no, tocar eso es una porquería, ¿sí? Entonces, es como si él cayera de este lugar anhelado, esa añoranza anhelada respecto a la madre. Pero todo eso se va a reprimir. Y Juanito se va a angustiar porque sale a la calle. ¿Se entiende? Es complejo. ¿Por qué? Porque ahí empezó a jugar la represión. No es evidente, no lo va a decir. Él va a hablar de sus intereses y después va a hablar de que le gusta tocarse, va a hablar de que... Y va a enlazar ese momento placentero con la posibilidad de que entre el caballo a la pieza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Él a la noche decía, estoy angustiado, o decía, me vino la porquería, no la porquería, ¿cómo era? La tontería, que es el miedo. Entonces va a la cama de los padres. ¿Sí? Y el padre lo indaga por todos lados. Pero vos, ¿por qué le tenés miedo al caballo? ¿Porque está parado? ¿Porque se cae? ¿Porque... ¿Cuándo te dio miedo el caballo? ¿No era que te iba a morder? Sí, pero ahora me da miedo porque se pueden caer, dice Juanito. Y porque si se puede caer, pone las patas para arriba. Entonces el padre va indagando todo eso, y la verdad que aparece como muy complejo. Porque no hay una representación unívoca. Ese síntoma, como veíamos, tiene ese valor metafórico, pero no es solo del miedo a perder el pene, es de todo ese complejo que se pone en juego. Sí, perdón, Pablo. Ahora voy a retomar, pero coméntame. No, medio ya se me fue un poco la idea. No la puedo retener mucho, pero... Me fui. No, porque quería dar toda la idea de los tiempos, cómo los va articulando Freud, cómo ese primer momento no cobra sentido, sino es a partir de que el niño cae de ese lugar, ¿sí? De ese lugar tan particular, vamos a decir, narcisista, podemos pensarlo, respecto a la madre. Claro. Como que se anudan los dos en Juanito, está muy claro eso, pero a su vez, eso que se anuda de ese lugar respecto a la madre, pongamos privilegiado, porque según lo cuenta Freud, y según se quejaba el padre, la madre por cualquier cosa lo llevaba a estar con ella en la cama, el padre pataleaba, y ella le decía, no, pero un ratito, déjalo acá, y qué sé yo, ¿sí? Y Juanito, por un lado, sí, demuestra todo este interés por los hacer pipí, cuando era muy chiquito y podía decirlo, después no lo dice más. Después él empieza a hablar de sus miedos, ¿sí? Del miedo al caballo, que no queda muy claro todo este proceso metafórico que hay en la fobia. No queda claro en el sentido que no es una correspondencia biunívoca, digamos, como veíamos en el sueño. Sí, hay que hacer toda una elaboración, interpretación para pensarlo. No, sí, que te quiero preguntar algo de lo que pensé para poder darle la vuelta. Yo, perdón, no te quiero cortar. Pero esta angustia no saciada, ¿de vos te referís? Acá. Puede ser... ¿viste? No quiero hacer una burrada, pero digo, puede ser que se pueda homologar con el esfuerzo de la pulsión. Mira, no, ¿sabes por qué nada es huevada? Porque en realidad es una expresión de Freud, para mí muy rica a pensar cosas, digamos, a abrirnos a pensar de qué se trata. Me parece que lo que marca ahí es cómo juega la represión. Claro, sí, esa parte. O sea que ya en la represión... Eso te lo entendí. Claro, como que el objeto ya no es la persona, sino que hay algo que media entre la persona y el niño, que nosotros decíamos antes, después le vamos a dar una vuelta más, que se trata del falo, y es la posición del niño respecto a al falo que él supone ser para la madre, eso es lo que está reprimido. Claro, pero... Esa posición del niño y la reacción ante la posibilidad de perderla. Está bien, pero eso que... Eso articula la pulsión al representante, decís vos, o a su devenir. Esperá, porque vos me decís cosas que me haces pensar en otras y se me va la idea, perdóname. No lo tengo tan efectivo. No, dale. No tenerla. Y se me ocurre pensarlo así, que esa angustia no saciada, está bien, yo entiendo el tema de la represión,
el papel que juega ahí. Pero digo, queda pulsionando esa angustia no saciada. Y me surge la pregunta si eso tiene que ver después con la compulsión a la repetición. Por ahí va. ¡Wow! Por ahí va. Por ahí va. Lo que pasa es que ahí, digamos, yendo más a lo que manejamos por ahora, podríamos decir, es añoranza no saciada. Dice que es como, es eso, libido reprimida que se descarga en angustia y que parte busca enlazarse. Lo podríamos pensar como ese primer tiempo de la fobia. Claro, pero que buscan... no es todo incorrecto lo que vos decís. ¿Por qué? Porque esa angustia después se va a acotar, pero va a insistir. Claro, y si porque no, por más que se llene de... ¿Cómo? No, digo, y si no, va a ser síntoma. Digo, por ahí no se va a hacer consciente como angustia, pero se va a manifestar como un síntoma. La angustia es consciente. Acuérdense el esquema de la represión. Es el afecto. ¿Entendés? Es la descarga afectiva. Acuérdense de ese esquema. Es como si acá se anudara. Pero, pará. ¿Cómo? ¿La angustia es inconsciente? ¿Sí? No. Consciente. Por eso. Por eso dije yo. Si va a ser consciente... es consciente. No, consciente. Los afectos son todos conscientes. Claro. Pero digo, se va a colorear, tomando el inconsciente, se va a colorear de otra manera, no se va a manifestar por ahí como angustia, pero sí se puede manifestar como un síntoma. Bueno, ese estado, digamos, por ejemplo, en El hombre de los lobos, que lo estuve leyendo también para verlo, pero bueno, no, nos vamos a volver locos, es todo otro proceso, digamos, ¿no? Pero acá en Juanito es el proceso de la fobia, es el que vimos en Tópica y Dinámica, o sea, hay una primera fase de angustia indeterminada que Freud lo ubica estrictamente articulada con la represión de una emoción libidinal, ¿se acuerdan? Bueno, pero acá hay una cosa, lo que yo quiero introducir con esto, a ver, capaz que no me sale y no se entiende, con esto de lo no saciado, es el falo. Quiero decir, no es solo la emoción libidinal hacia la madre, sino que esa emoción libidinal hacia la madre está tocada de un imposible, ¿sí? Porque está la madre y se angustia igual, ¿sí? Y eso es lo que produce la represión. ¿Por qué? Porque también es imposible que todo tenga pene, digamos, esa premisa universal, ¿se entiende? Es decir, hay algo de lo imposible que se pone en juego en la relación al deseo de la madre. Claro, no existe la completud, digamos, ahí vos captás eso de que no, siempre falta algo. Ahí se inscribe esa no completud. Perfecto, gracias, Pablo. Me ayudaste a aclararlo, gracias. Bárbaro. No. ¿Se entiende esto? Es decir, ¿cómo puede ser? Si estaba todo bárbaro entre Juanito y la madre, pero hay algo que empieza a inscribirse como imposible, como falta, otra manera de... Claro, él me dice, no hay completud, como falta, eso dispara la represión. No que haya un encuentro y una completud de deseos, sino la falta. Por eso es la castración la que, ¿cómo les diría?, desencadena el proceso represivo. Y lo que se reprime es la castración y la reacción ante la castración. Perdón, ¿cómo es? El Batman. No, profe. El pequeño Batman. No, le quería hacer una consulta, en realidad, sí. Antonella. ¿Qué tal? Que me quedé pensando del texto y todo esto, bueno, que usted estaba explicando recién y me acordé de este párrafo, que es el que ya había leído María hace un rato. Lo releo como para retomar un poquito lo que le quería preguntar. Cuando dice, el niño cree al contrario que solo personas despreciables del sexo femenino, probablemente culpables de las mismas emociones prohibidas de que él mismo incurrió. Ahí está esta sensación del niño, digamos, de sentir como despreciable.
y a la vez de tener ese sentimiento digamos, no el sentimiento de culpa, ¿no? Pero de pensar que hay una culpa por la castración, esto es lo que introduce, digamos, de alguna manera la fobia en Juanito, ¿no es cierto? Y también la Claro, represión, claro, pero la castración introduce esa legalidad, digamos, de que él es culpable de algo, es que la está en culpa falta. lo que introduce. Claro, pero la culpa cobra esta dimensión, la angustia de poder perderlo porque se satisface en el pene. Porque hay una satisfacción erótica ahí. Se juntan las dos, y como se juntan las dos, y eso es intolerable, se reprime. ¿Sí? ¿Qué es la castración? Que puede perderlo. ¿Y cómo reacciona ante eso? Bueno, reprimiendo con la fobia, sustituyendo. ¿Sí? Por ejemplo, miren lo de los tiempos en Freud, cómo lo plantea Freud respecto a Juanito. Dice, porque claro, como vos decías, el niño, al principio, la niña también, pero en el caso del niño, no siente angustia Juanito no siente angustia por masturbarse, por tocarse, ¿sí? Al principio, pero las amenazas se repiten, y cuando él enlaza esto con la diferencia de sexos y con la posibilidad de perderlo, ahí se angustia. Y porque se angustia, reprime. No es que él reprime, empieza a funcionar la división, la represión, ¿sí? ¿Cómo arreglárselas con eso? ¿Sí? Leo una cosa más y después quiero ubicar una cosita más de organización genital. Dice, ¿cómo ubica Freud estos tiempos? Dice, claro, mira, esto responde un poco a lo que vos me traías. Dice, Hans ha confesado que su pene le ocupa con fines de placer todas las noches antes de dormirse. Ah, diría el médico práctico, ahora está todo claro, todo está en su sitio, el niño se produce un sentimiento masturbatorio de placer. Pero eso, o sea, eso en sí mismo, no produce la angustia, dice Freud. Eso no explica su angustia, al contrario, dice, la vuelve más enigmática, si era algo placentero. Y además tenemos derecho a suponer que Hans, ahora de 4 años y 3/4, acá entraría el tiempo cronológico, se permite ese contento desde hace un año ya. Entonces dice, cada anochecer él se permite ese contento, ¿no? Y nos enteramos de que justamente ahora se encuentra en la lucha por deshabituarse, lo cual condice mejor con la represión y con la formación de angustia. Pero esto no se produce sin el rechazo de la madre, es decir, sin este lugar respecto a la madre que plantea lo no saciado, digamos, ¿no? Este lugar de imposibilidad respecto a ese objeto de deseo materno, ¿sí? O a este lugar particular que él ocupaba respecto a la madre, es decir, es todo eso lo que está en juego en la angustia de Juanito. Y que se pone en juego también respecto a la masturbación a los genitales y a poder perderlo. Miren que yo había encontrado... Bien, esto por acá, por Juanito, por ahora lo dejamos. ¿Cuál es el otro tiempo? Porque además esto de esa, como dije, añoranza no saciada, tiene otra cuestión, es decir, hay un tiempo primero de desmentido, un tiempo donde se angustia, es decir, es afectivamente sustantivo, se enlaza la amenaza con la percepción de la diferencia de sexos, entonces está él en la posición de perderlo, pero hay un tercer momento que Freud ubica en la organización genital infantil, ¿sí? Que resignifica, digamos, y produce otra significación respecto a la pérdida del pene. ¿Y cuál es? Que ahí sí podríamos decir que se articula con el narcisismo.
o podríamos decir más claramente, que se articula con el narcisismo. ¿Qué les parece? Cuando vos leías esta última parte, ¿cómo es tu nombre? Para no decirte Batman, Antonella. Como que él prevalece el interés narcisista y por eso también desiste del complejo de Edipo, profe. Sí, pero hay algo más. En esto que leyó Antonella, perdón, Antonella Amelio. Ahora leo lo de, ahora va con Juanito. Cuando él dice que personas que incurrieron en lo mismo que él, que se sienten culpables o que son culpables de lo mismo que él, excepto ¿quién? La madre. La madre, que es la persona respetable. Entonces la persona respetable tiene pene, tiene falo. ¿Sí? Sí. Es lo último que el niño abandona es la creencia en el falo materno. Fíjense cómo esto se articula con el narcisismo primario. ¿Sí? Con el narcisismo. Es decir, lo último que el niño abandona es esa creencia en la completud de la madre. Como que el falo representa, como decía Pablo, la completud al mismo tiempo que la posibilidad de la falta, la posibilidad de la pérdida. Introduce ambas dimensiones. ¿Sí? O en todo caso, la completud en tanto posibilidad de perderla. ¿Sí? Hay una referencia que cae, que no es solo la madre como completa, sino él en una posición privilegiada respecto a la madre en tanto madre fálica. Dice Rocío, cuando habla de las jirafas en su habitación es como que busca reafirmar su lugar de amor en la madre y ve al padre como competencia, como ese otro amenaza su lugar de privilegio. Bueno, ahí se complica, porque en realidad, digo esto rápido, pues si no me voy a ir por ahí, lo vamos a ver cuando ampliemos con Edipo, porque la angustia de Juanito, por un lado, es por la caída respecto de este lugar, cuando la madre lo rechaza, ¿sí? Lacan dice, él es cuestionado en todo su ser, representado por ese pene, pero todo su ser está puesto en cuestión, porque la madre le dice, eso es una porquería, ¿sí? Pero a su vez, él está como en un juego, dice, de señuelo respecto a la madre. Entonces, en el sueño de las jirafas, que no se sabe si es un sueño o una fantasía, aparece el padre, la posición del padre, la jirafa que grita, y aparentemente la posición de la madre en esa jirafa arrugada sobre la que él se sienta. Entonces, de algún modo, la lectura que hace Freud ahí, después Lacan la resignifica, es que por más que el padre grite, él está en posesión de la madre. En esa fantasía aparecería eso. ¿Vieron cuando? ¿Por qué lo dice? En el relato dice, bueno, él iba todas las mañanas a la cama por cualquier, o porque tenía miedo, o porque recién se levantaba, la madre dice lo alojaba en la cama, ¿no? Le dejaba, bueno, venía un ratito, qué sé yo. Y el padre protestaba. ¿Sí? Y la madre decía, bueno, pero ¿qué le hace un ratito? Digamos, lo que pasa es que Juanito estaba en esta cuestión muy angustiante en ese momento. Entonces, esa primera lectura de Freud, por más que el padre proteste, él está siempre en esta relación de ir y venir con la madre, de ser aquello que Lacan dice que parecía que Juanito era para la madre una especie de apéndice, y se lo llevaba a todos lados, del baño a la cama, a todos lados. Siempre Juanito estaba como una especie de apéndice de la madre. En determinado momento, por toda esta concatenación, ¿sí?, de marcas, de que algo empieza a fallar en esa relación ideal, ¿sí? Primero le dice, te lo van a cortar, después ve que aparece la hermanita, que no lo tiene, después la madre dice, eso es una porquería, más todas las amenazas que recibe, porque para que no se toque, digamos, su lugar respecto a la madre se empieza a resquebrajar. Entonces él está siempre ahí viendo, pero ¿cómo? ¿La mamá tiene pene o no tiene pene? Yo creo que se lo vi, dice. Yo la vi en camisa y le vi que tiene un pene grande, pero no lo vi bien porque estaba tapado por la camisa. Dice, ¿no? Entonces en todo ese juego de la madre con pene,
y de su propia satisfacción respecto al pene, lo que también está jugándose es el lugar que él puede perder. O Y, lo que profe, marcábamos como en cierto añoranza sentido, de ella no saciada. Sí. perdón, en cierto sentido se podría decir que estos tres tiempos ocurren de alguna manera simultáneamente, un poco, ¿no? O sea, como que no son tres tiempos así bien definidos. Porque, o sea, por ejemplo, cuando recibe estas amenazas de castración y es indiferente a ellas, luego cuando ve, por ejemplo, la falta de pene en una niña, en este caso la hermana, después vuelve a recibir una amenaza de castración que en ese caso, o él, Juanito, la repiensa y ahí recién le hace, digamos, ¿cómo es? Bueno, como que le es significante. Se inscribe. Claro, como que Se inscribe. hay como un juego entre estos tres tiempos, digamos, que van ocurriendo simultáneamente o bien que se repiten. Es como que necesita o él repensarlos o que vuelva a ocurrir otra amenaza de castración o por ejemplo, varias amenazas de parte de la madre y varias veces ver a la madre y comprobar empíricamente, por así decirlo, que no tiene, digamos, que le falte ese falo, que él le imagina, básicamente, como que son simultáneos. Genial, porque mira, vos hablaste de simultáneo y de que se repite, Pablo habló de repetición, hay sincronía, que no es lo mismo que simultáneo en el tiempo, sino que la significatividad que los articula, es decir, ese segundo tiempo y aún el tercero de encontrar la falta en la madre, o más allá en la madre, como que la madre quiere otra cosa más allá de él, que es otro modo de encontrar esa falta en la madre, representado en ese momento para el niño como tiene o no tiene pene, ¿no? Madre fálica, completa con él en la posición de falo, o algo más allá de ese lugar del falo para la madre. Digamos, eso se va inscribiendo en la articulación de estos momentos, que en algún punto son sincrónicos como operación, pero no son simultáneos en el tiempo, son diacrónicos. Ahora, ¿qué los sincroniza, por decirlo, que no es una sincronía exactamente, pero qué los articula, podríamos decir? ¿Qué los vuelve una única operación? La significatividad que producen en su enlace. ¿Vieron cuando decíamos, una huella nunca está sola? Digamos, las huellas en su enlace producen sentido. Esta significatividad la producen en el enlace entre la falta en la madre, la diferencia de sexos y la amenaza. Cuando se articulan produciendo sentidos, ¿y qué es la significatividad? Lo que se instala como completud y lo que se instala como falta. ¿Y por qué se inscribe? Porque se angustia. ¿Cómo sabe Freud que hubo una sincronización? Como lo dijiste como simultaneidad, pero entendí lo que querías decir. Como si dijéramos de repente esto que pasó en distintos momentos se enlaza produciendo un sentido, ¿sí? O lo que pasó en un segundo momento resignifica aquello como pérdida, lo que al principio no era una pérdida. No importa, porque yo hago pis por la cola, o no importa, porque ya le va a crecer. Después es la posibilidad de perderlo. Pero la única manera que tenemos de saber que eso cobra significatividad es por la angustia. Y si hay angustia, nosotros, ¿qué sabíamos de antes? Que hay represión. En la etapa de la angustia, disculpe, sería que estaría Perdón. Entonces ahí articulamos la diacronía de los tiempos con algo sincrónico. Represión primaria y secundaria. Sincrónico en el sentido de operación, porque no es sincrónico exactamente, pero en el sentido de una operación que no es una sin la otra. Ambos tiempos tienen que coexistir. Para que haya angustia, ya hay represión primaria y secundaria. ¿Sí? Entonces, en ese sentido estaría esa simultaneidad que decías vos, que creo que lo que apunta a los tiempos lógicos donde se articula esto que ocurre en una diacronía temporal. Porque puede pasar muchas veces que registre la diferencia de sexos, pero eso no implicar una amenaza. ¿Pero por qué?
Porque eso va a depender del lugar que ese niño esté respecto al deseo de la madre y cómo opera el padre ahí. Ahora para cerrar voy a leer algo de eso. Sí, Ricardo, perdón. No, justo era eso que usted acaba de explicar, que quería ubicarme si el Claro. tema de la angustia ya estaba ubicado yo en la parte de lo que sería la represión secundaria. Claro. Y sí, viste, lo que habíamos visto era así, porque no había una descarga si no Sí, estábamos ya exacto. en la represión secundaria. Exacto. Entonces ahí se sincronizan los... solo en el enlace de esas huellas podríamos decir que se sincronizan, está mal usado, pero no importa, para que tomar lo que trajo Bianca para pensarlo. Se articulan esos dos tiempos, primero y segundo. Se sincronizan, ¿viste? Como uno dice ahora, como te dicen todos estos dispositivos, sincronizamos los ¿cómo se llama? Los contactos y qué sé yo, bueno, algo así. Los enlazamos, los articulamos, no hay uno sin otro, eso es importante. Tiene que haber al menos dos momentos. La castración no se va a escribir por la percepción de la diferencia de sexos ni por la amenaza, sino por el enlace entre ambas. Y a su vez, por este registro del más allá del falo en la madre, es decir, la madre en falta. Eso es lo último que se abandona. Es muy notable lo que dice Freud, porque lo dice al final del artículo, y después hay otra cosa más que habla de las polaridades, que también es importante, pero digamos, él dice, lo último que pierde el niño, la última creencia que abandona, es la de la madre fálica. Porque ahí él puede perderse todo él en esa pérdida de la madre, en el lugar de completud o fálica, como decía Pablo. Esperen que una cosita más, y ya lo suelto. Miren lo que dice Mazota, que me parece que está bueno. ¿Viste? Claro. Con los contactos, la sincronización. Claro, porque es la articulación de operaciones. Pero como Bianca trajo lo de simultaneidad, yo entendí que ella apuntaba a esto, porque entendemos que pasa en lo diacrónico en el tiempo, o sea, no pasa todo al mismo tiempo, pero en algún momento, por la represión se sincronizan, podríamos decir, se articulan. Una conduce a otra, pensemos en los retoños, la sustitución. El trueque de pene hijo también aportaría esa aceptación del completo. Exactamente, porque la falta en la madre impacta sobre el narcisismo en el niño. Esa creencia que el niño abandona poco a poco y con mucha dificultad la madre en tanto fálica, retroactivamente impacta en su narcisismo, porque el narcisismo se constituye en ese lugar de completamiento imaginario del deseo materno. Miren cómo lo dice Mazota, y cerramos por hoy, total lo vamos a retomar. Dicho de otra manera, la castración es un complejo, a saber, un nudo de relaciones, donde se unen, puntos que no están a un mismo nivel ni poseen una significación unívoca. O sea, tiene que ver con el pene, pero el sentido es más amplio y se articula con el Edipo. Dice, no es correcto hablar de castración en la teoría sin recordar al menos que tal complejo no se agota en el tema de la amenaza, ni en la anécdota del mito, ni en el guiñol del temor. Cuando se habla de castración, se debe poder significar por lo menos los dos lados que constituye el complejo. No solamente la amenaza en el hombre y la envidia del pene en la mujer, sino además, y muy peculiarmente, el momento fecundo, o sea, es un momento que produce algo nuevo, por donde el sujeto queda separado de su ligazón incestuosa con la madre para darse un objeto fuera del grupo familiar, o para abrir esa posibilidad en realidad, ¿sí? Es decir, sale de esta, tanto para el niño como para la niña, es ponerse en tensión y en diferencia respecto a este lugar fálico, o este lugar del falo, respecto a la madre. Entonces vemos que es central
la sexualidad femenina para entender la castración. ¿Sí? Al menos en esta fase, en este tiempo cómo la entiende Freud. Chicos, tengo un problema. La semana que viene, yo estoy haciendo, no sincrónicamente, un simposio, que claro, cuando era presencial eran 3 días, y ahora me pusieron todos los viernes. No he ido a ninguna de las instancias del simposio. Pero la semana que viene me gustaría ir. ¿Ustedes tienen la posibilidad de, por la semana que viene, ir el miércoles a clase? ¿Sí? ¿Pasamos al miércoles? ¿En qué horario, profe, sería el miércoles? Yo puedo a las 12 o puedo a la 1. La otra vez, al final me quedé como hasta las 3 menos cuarto, pero no los quiero complicar porque algunos tienen clase después. 12 o 1, como quieran ustedes. Yo tengo el... Y los chicos que no puedan el miércoles podrían ver el video el viernes. Ah, claro. Si me sueltan el viernes, así yo puedo ir a ese simposio, me lo estoy perdiendo. Bueno, entonces, seguimos con esto y por ahí empezamos con algo de sexualidad femenina, es decir, en realidad vamos a tocar el complejo de castración desde algunas consecuencias psíquicas, ¿sí? Para avanzar un poco más. Es una primera elaboración de Freud, después le da vueltas interesantes, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, el miércoles a la 1 llegan, ¿está bien a la 1? Sí, a la 1 está bien, profe. A la 1. Nos vemos entonces el miércoles. Gracias. ¿En este enlace o en el enlace del miércoles? ¿Vos tenés práctico? Sí. Bueno, queda grabada. Dale, buenísimo. Te agradezco. No, gracias a vos. ¿Y alguien más dijo algo? ¿Cuál es el enlace? El que está los miércoles. Fíjense que en la plataforma pusimos todos los enlaces. El del miércoles a la 1, pongamos. Porque a las 12 da Mayumi el taller de lectura. Eso es lo que te iba a decir. ¿Sí? Hay un enlace para taller, un enlace para clase consulta y un enlace para los viernes. Entonces hacemos el horario de la clase consulta. Yo me puedo quedar hasta las 2:30, 3 menos cuarto me quedo. ¿Está bien? Listo, gracias, profe. Buen fin de día. No. Listo, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe. Buen Adiós. Buen fin de... Gracias.